Bueno, bienvenidos. Esta es la socialización del examen de la Universidad de Antioquia 2024, jornada 2. Esperemos que sea pues de su utilidad. Ante todo me presento, mi nombre es John Jairo Bocanegra, yo soy licenciado de la Universidad de Antioquia. He presentado el examen unas 12 veces para estudiarlo. Actualmente soy profesor de la Universidad de Antioquia. He tenido la oportunidad de desarrollar material para la Universidad de Antioquia, material académico, como parte del libro PREICFES para el PREICFES de la Universidad de Antioquia. Eh, También material académico para la plataforma educativa que tiene la U. Y aparte de eso, escribí también para el periódico El Mundo, en conjunto con otras entidades. Digamos que eso y mi experiencia en el examen me acredita para mostrarles el siguiente solucionario en la parte de competencia lectora. Mi nombre es John Jairo Bocanegra, para los que no me conocen y para los que me conocen, pues también. Mi compañero Felipe se va a encargar de la parte de razonamiento lógico. Compañero Felipe Muñoz. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar por leer los textos. Pues el primer texto. Yo recomiendo siempre leer el texto al menos una vez antes de responder las preguntas, porque de lo contrario uno puede entender mal la idea principal. Y en un caso como en este examen, donde hubo muchas preguntas que comparaban el texto 1 con el texto 2, es muy importante tener clara la idea principal. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande y así fue que por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedió y la mariposa solamente pudo arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuvieran grandes y fuertes y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud y su fuerza. La lucha es necesaria en nuestra vida, y si no encontráramos obstáculos no podríamos crecer y ser tan fuertes como podemos llegar a ser. Al observar el texto, es evidentemente narrativo y pertenece a un género llamado apólogo. Los apólogos son textos que dejan una enseñanza. En eso se parecen a la fábula. La diferencia es que la fábula tiene personificación, es decir, en la fábula los animales se comportan como personas, pero en el apólogo las personas son personas y los animales son animales. En este caso se trata de un apólogo y nos da la enseñanza en el último párrafo. Es decir, la idea principal de este texto está en el último párrafo. Este texto es inductivo, tiene la idea principal al final. Este cuento se llama El capullo de la mariposa. Vamos con la siguiente. Vamos con la pregunta 1. Algunas ideas que pueden aplicarse en el párrafo 3 son, excepto. Hay que tener cuidado con las preguntas de excepto. Los exceptos son negaciones. Entonces me están diciendo que hay 3 que sí se pueden aplicar y una que no. Como habla de ideas para aplicar, esto es una pregunta analógica. Es como si comparara el texto con frases, pero en este caso se refieren solo al párrafo 3. También hay que tener cuidado cuando se identifican las preguntas. Hay preguntas locales,
como esta, que se refieren a un párrafo en específico, y hay preguntas generales que van a preguntar por todo el texto. Veamos el párrafo 3. Sin embargo, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se doblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedió y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos, con su cuerpecito hinchado y las alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Entonces, hay tres opciones que sí se pueden aplicar y una que no. Las que se pueden aplicar, a veces las mejores intenciones sirven para obtener los peores resultados. En este caso el resultado que se obtuvo fue malo, pero ya se dijo que el hombre tenía buena intención. Los peores caminos pueden estar construidos de buenas intenciones. Repito, el hombre tenía buena intención, pero la cagó al tratar de ayudar a la mariposa porque en realidad le hizo fue un daño. Aunque se tengan buenos propósitos, pueden cometerse errores. El hombre cometió un error, aunque tenía buenos propósitos. Esas tres aplican. Como es un excepto, me preguntan la que no, y la que no aplica es, las mejores intenciones no sirven de nada si no van seguidas de acciones. En el párrafo 3 no hay ninguna acción por parte del hombre. La acción del hombre estuvo en el párrafo 2. Y en el párrafo 2, la acción que él cometió antes le hizo un daño a la mariposa. Es decir, como no hay acción, y en este caso él no puede hacer nada para ayudar a la mariposa, pues porque ya le dañó el proceso, la que no aplica es la opción B. Él realizó una acción, no funcionó, y en este caso no hay acción que pueda tomar, o sea que la acción se descarta. Vamos con la pregunta 2. En el párrafo 2 se dice que el hombre creyó que la mariposa abandonaba su intento de salir del capullo y por eso tomó la decisión D. Entonces vamos a mirar el párrafo 2. En el párrafo 2 dice, llegó un momento en que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba su intento. Pareció que se había atascado. Entonces, ¿qué decidió el hombre? Decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande. Eso fue lo que hizo el hombre. Por lo tanto, la respuesta, como está literal, sería la B. Hacer más grande el orificio de la mariposa. Simular que ayudaba. No, él no está simulando. Él la ayudó en, pues, lo que él pensó, él la ayudó. Abandonar el capullo a su suerte. No, él decidió realizar una acción que en este caso fue equivocada. Asumir que la mariposa había desistido de su intento. No, él no asumió eso, porque si él hubiera asumido eso, pues no hubiera intervenido. Él asumió era que quería, pero no podía. Y por eso decidió hacer más grande el orificio para que la mariposa pudiera escapar. Vamos con la pregunta 3. La apreciación del hombre sobre la situación de la mariposa se relaciona con la siguiente afirmación. Vamos a mirar, esta es otra pregunta analógica. Entonces vamos a mirar unos aspectos. Primero me están hablando de la apreciación del hombre. Ojo, no me están diciendo que yo dé mi opinión de lo que él piensa. Me están diciendo, ponte en el lugar de él cuando tomó la decisión. ¿Cuál de estas frases se parece al pensamiento que él tenía cuando tomó la decisión? Eso es lo que me están preguntando. Entonces vamos a ver qué percepción tenía el hombre o qué punto de vista tenía el hombre. Dice, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento, pareció que se había atascado. Noten que aquí hablan de apariencias, pareció, aparentemente, apariencias. ¿Qué es la apariencia? Es lo que yo percibo, no es la realidad. Como dice el viejo y conocido refrán, no todo es lo que parece. Él se basó solo en la apariencia. ¿Cómo sé que él se basó solo en la apariencia? Porque acá me lo está diciendo el texto, dice, pareció, aparentemente. Si no dijera pareció, sino que dijera, por ejemplo, hasta que llegó un momento en que cesó de forcejear, ¿sí? Y dijera, y no progresó en su intento, y dijera, se atascó, ahí ya no me parece, ahí ya es la realidad. Pero acá dice, pareció, aparentemente. Es decir, se está basando en la percepción, no en la realidad. Entonces miremos las opciones. La correcta entonces sería, todo depende de cómo se vean las cosas, es decir, de lo que yo alcance a percibir, no de cómo son en sí mismas. ¿Por qué puedo decir eso? Por ejemplo, si el hombre no se hubiera basado en esto, en que lo importante era lo que parecía pasar, pues él lo hubiera comprobado de otra forma, es decir, de pronto él hubiera investigado el ciclo de las mariposas,
hubiera investigado qué pasa si uno abre el capullo, etcétera, pero él no hizo ninguna investigación, sino que a él le pareció que tenía problemas y entonces decidió ayudarla. ¿Sí? Se basó en la apariencia, no en la realidad. Ahora, la percepción es real incluso cuando no es realidad. Esta afirmación sería válida si estuviéramos diciendo que el hombre se está imaginando la mariposa, o si dijera, vea, él está trabado, está alucinando, pero acá no se trata de eso, ¿cierto? No es de alucinaciones. En este caso lo que él está percibiendo es de verdad real, es decir, la mariposa existe, entonces por eso no aplica la A. La B dice, la experiencia del razonamiento prueban que en toda percepción hay trabajo. Eso sería válido si me pidieran a mí dar la opinión acerca de lo que el hombre hizo, es decir, si yo analizo no la percepción del hombre, ojo, porque me están preguntando es la apreciación del hombre, pero si me hablaran de las acciones del hombre, entonces yo sí las podría criticar y decir, no veas, es que usted no puede basar en la apariencia, primero tiene que basarse en la experiencia y el razonamiento, porque la percepción puede ser equivocada, hay que trabajarla, pero eso yo lo digo es de toda la situación, no de la apreciación del hombre. Cuando me preguntan por la apreciación del hombre, me están diciendo, ve, ¿de qué forma pensaba él? ¿Cuál de estas frases se parece más a la forma en que él pensaba en ese momento? Y la que más se parece es la D. Veamos la C. La vida es la primera de las maravillas, la percepción su consecuencia. Ahí, por ejemplo, digamos que si él viera eso como una maravilla, pues él no hubiera intervenido, él hubiera dejado que pasaran las cosas y hubiera seguido mirando. Pero a él no le pareció una maravilla, le pareció que la mariposa tenía problemas, ¿sí? Eh, entonces, por eso no aplica la C. La opción correcta sería la D. A él le pareció que las cosas iban mal y por eso eh, reaccionó de la forma en que lo hizo, tratando de ayudar a la mariposa. Vamos con la pregunta 4. En relación con la mariposa se puede establecer una correspondencia con la siguiente locución. Esta es otra pregunta analógica. ¿Sí? Tenemos pues 4 opciones. El fracaso es esencial para el logro y el aprendizaje, aunque muchos traten de ocultarlo. Los resultados que se consiguen estarán en proporción directa con el esfuerzo que se haga. El fracaso no es un accidente, es el resultado de las decisiones que se toman. Y cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, el éxito se convierte en una constante. Entonces, ojo, acá me están hablando ya desde la mariposa. Ya no voy a hablar desde el hombre, como lo hice ahorita, sino desde la situación de la mariposa. Y la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué? Dice, el fracaso es esencial para el logro y el aprendizaje, aunque muchos traten de ocultarlo. Esta opción puede, digamos, tener una cascarita, y es que uno dice, ah, bueno, la mariposa se escondió en su pupa, en su capullo, ¿cierto? Y ella está fracasando en su intento de salir, podría pensar alguien, ¿cierto? Pero recuerden que no, que la naturaleza la programó para ella poder salir, ¿sí? Para ella desarrollar la fuerza en las alas para poder salir. Entonces, en este caso no se trata de fracaso, ¿sí? Los resultados que se consigan estarán en proporción directa al esfuerzo. Recuerden que la idea principal de este texto está al final y nos habla de que hay que esforzarse, ¿sí? Que el esfuerzo es necesario, es una obligación. Por eso es que es la B. Veamos la C. El fracaso no es un accidente, es el resultado de las decisiones que se toman. A ver, en este caso, quien tomó la decisión mala no fue la mariposa, fue el hombre. Y acá me están hablando desde la mariposa, por eso esa no aplica. Y veamos la D. Cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, el éxito se convierte en una constante. Si dijéramos que es una costumbre el esfuerzo, en el caso de la mariposa, es como si ella pasara por ese proceso muchas veces, pero ella solamente lo hace una vez. No es que ella vuelva y se vuelva a convertir en pupa después de ser mariposa y vuelva y se esfuerce. No, esto no se trata de acostumbrarse, esto es algo que ella hace una sola vez y no lo hace por costumbre, lo hace por programación biológica, por genética, por instinto, no porque sea una costumbre. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la B de bueno. Vamos con la 5. Por lo dicho en el párrafo 5, la belleza y la fuerza se logran con. Esta es una pregunta literal. Entonces me debo ir al párrafo 5 y mirar qué me dice. Dice, la libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud y su fuerza. La lucha es necesaria en nuestra vida. Ahí me están diciendo que todo depende de la lucha, ¿sí? Y para luchar es necesario realizar un esfuerzo, ¿sí? Es decir, sería el esfuerzo y la lucha. Y está literal. Lo mencionan por todas partes del párrafo 5.
Vamos con la siguiente. La pregunta 6 dice, al texto se le puede aplicar la siguiente afirmación. Entonces, ojo, acá ya me están preguntando del texto en general. Tengo que tener muy claro la idea principal. Y ya dijimos que la idea principal del texto está en el párrafo 5. Voy a devolverme. Dice, la lucha es necesaria en nuestra vida. Si no encontráramos obstáculos, no podríamos crecer y ser tan fuertes como podemos llegar a ser. O sea, lo más importante acá en este texto es, y por eso utilizan el ejemplo de la mariposa, es que hay que luchar para conseguir las cosas. La lucha es parte del proceso para lograr lo que se busca. ¿Sí? Entonces, en este caso, veamos lo más importante de ese párrafo. Y si no encontráramos obstáculos, no podríamos crecer y ser tan fuertes como podemos llegar a ser. Y menciona la lucha varias veces. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Los obstáculos no bloquean el camino, es decir, los obstáculos no son un problema, ¿sí? Los obstáculos son el camino. ¿Por qué? Porque hay que luchar para poder lograr. Esa es la idea principal del texto. Hay que luchar, es una obligación. Así como para la mariposa fue obligación luchar, ahí tratan de mostrar lo que también para los seres humanos es necesario luchar para conseguir las cosas, ¿sí? Y para desarrollarse, para crecer, para mejorar. Es una obligación. Por eso no es un bloqueo, sino que antes es una obligación. Son el camino. Veamos las otras opciones, ¿por qué no? Los obstáculos son las cosas espantosas que se ven cuando se apartan los ojos de la meta. En este caso, los obstáculos para la mariposa no eran cosas espantosas, eran lo que necesitaba hacer. Y al quitárselos, se tiraron en la mariposa. Entonces, por eso la A no. La B, la sensibilidad levanta una barrera que puede salvar la inteligencia. La inteligencia no se trató en ninguna parte de este texto, no se relaciona con el texto. La C, cuando mayor es el obstáculo, más gloria hay en superarlo. En este caso decir, bueno, es más grande el obstáculo, hay más gloria, ¿cierto? Aparentemente puede relacionarse con el texto, pero hay una cosa, cuando hablan de gloria, no me están hablando de un logro, me están hablando de fama, ¿sí? Y no es que la mariposa quisiera ser famosa o algo así, ¿sí? La gloria es la fama, o como llamarían los griegos, el arete. En este caso eso no aplica al texto, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la D de dedo. Vamos con la siguiente. Según el párrafo 5, lo que se lograría mediante la lucha de la mariposa sería. Entonces hay que mirar nuevamente el párrafo 5. Por la forma en que está planteada la pregunta es literal, es decir, debe estar la respuesta ahí mismo en el texto. Miremos. La libertad y el volar solamente podrían llegar luego de la lucha. Como ven, la respuesta correcta está ahí, en la primera oración. Ahora, también me están relacionando la lucha con la salud y su fuerza. Pero entonces, ¿por qué descartarlo? Por la forma en que está escrito. Dice, al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud. Entonces miren que ahí está hablando es en forma negativa, ¿sí? En la primera oración está hablando en forma positiva. Está diciendo la libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Me está diciendo la libertad y volar son consecuencias de la lucha, es necesaria la lucha para eso. Pero en la otra yo puedo inferir, ojo, yo puedo inferir que la mariposa necesita la lucha para lograr salud y fuerza. Lo puedo inferir, pero no está literal, porque dice, al privar a la mariposa de la lucha, también se le fue privada la salud. Ahí están hablando de que se la quitaron, no está diciendo que es necesario. El que es necesario yo lo infiero, pero como la pregunta es literal, yo me tengo que quedar con la respuesta que esté literal. ¿Y cuál está literal? Esa. La libertad y el volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Es decir, lo que se lograría mediante la lucha de la mariposa sería ¿qué? Libertad y vuelo. Ahí está, libertad y volar. Vamos con la siguiente. Del párrafo 1 se puede inferir que el hombre del relato es. Entonces ahí yo me tengo que mirar el párrafo 1 a ver qué dice, como qué características noto. Y por acá dice, un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se lo llevó? ¿Cierto? Él como quería. Y ahí dice, para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. ¿Eso cómo se llama? Curiosidad. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo. Entonces, ahí se nota curiosidad y obviamente dice que se sentó a observar por varias horas. Está siendo observador, ¿sí?
La respuesta entonces tiene que ser ¿cuál? Observador y curioso. Pero ¿por qué se descartan las otras? Observador y paciente. Aquí no se hace énfasis en la paciencia, porque ahí no dice que se sentó varias horas a esperar, sino a observar. Está diciendo que es observador, ¿cierto? No se está haciendo énfasis en lo paciente, sino en la observación. Ahora, impaciente. Impaciente podría estar en el párrafo, pero en el párrafo 2, no en el 1. Porque en el párrafo 2 él dice, ay, yo la había atascada y le ayudé. Ahí uno podría pensar, ah, bueno, está siendo impaciente. Pero eso es en el párrafo 2 y aquí me están diciendo es del párrafo 1. No puedo meterlo del párrafo 2 aquí. La C dice, paciente e intolerante. Intolerante, tal vez en el párrafo 2, de pronto no toleró que la mariposa no pudiera salir, pero en el párrafo 1 no. Y me están preguntando por el párrafo 1. Por eso la respuesta correcta es la D. Vamos con la pregunta 9. Al párrafo 5 se le puede aplicar la siguiente locución. Esta es una pregunta analógica. Me están comparando el texto con una frase que no está en el texto, pero que aparentemente se puede relacionar. Entonces, ya miramos bastante el párrafo 5 y por eso podemos responder. La recompensa llega después del esfuerzo. Es decir, si lo aplicamos al texto, aparte de que eso es la idea principal, también el ejemplo de la mariposa lo demuestra. Porque dice, porque si lo ponemos, la mariposa se esforzó poco, por eso los resultados fueron malos. ¿Pero por qué se esforzó poco? Pues porque el hombre la interrumpió. Si el hombre no la hubiera interrumpido, ella hubiera realizado un mayor esfuerzo y hubiera logrado desarrollar sus alas y volar. Es decir, la recompensa llega después del esfuerzo. Sin esfuerzo no hay recompensa. Como el hombre le quitó la posibilidad de esforzarse a la mariposa, no le llegó su recompensa de volar. Por eso la respuesta es la C. Pero vamos a ver por qué se descartan las otras. La A dice, la satisfacción radica en el esfuerzo. Uno diría, ve, pero esto también está hablando del esfuerzo. Pero es que ahí le están diciendo que lo bueno es el esfuerzo, no el resultado. En cambio, en la C lo bueno es el resultado. Y en el texto también lo bueno es el resultado. Es decir, el esfuerzo es un medio para conseguir el resultado. No es la meta, el esfuerzo no es la meta. Y en la A están poniendo como si el esfuerzo fuera la meta. Por eso la A se descarta. La B, la felicidad está en la alegría del logro y la emoción del esfuerzo. Acá es lo mismo. Están diciendo emoción del esfuerzo. Están diciendo como que, ay, hay que disfrutar el esfuerzo. Y el texto no dice que hay que disfrutar el esfuerzo. Dice que el esfuerzo es necesario, pero no habla de disfrutarlo. Por eso la C no. La B no. Vamos con la D. El camino fácil es necesario algunas veces para salir de las dificultades. Al contrario, el texto me está diciendo que hay que seguir ese camino difícil porque eso es lo que nos vuelve fuertes. Por eso la D tampoco es. Entonces, la respuesta correcta es la C de casa. Vamos con la 10. La razón por la cual el hombre esperaba que las alas de la mariposa se desdoblaran y crecieran, párrafo 3, era ¿para qué? Entonces, eso está literal en el párrafo 3. Veamos. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo. Soportar el cuerpo equivale a sostener el cuerpo. Eso se llama paráfrasis. Estoy utilizando un sinónimo. Entonces lo que él esperaba era que adquiriera más fuerza para sostener el cuerpo, soportar el cuerpo, literal. Vamos con la siguiente. El proceso truncado de la mariposa descrito en el párrafo 4 es, aquí es muy importante seguir el orden del proceso. Y para eso vamos al párrafo 4 e identifiquemos los pasos del proceso. Estos son los pasos del proceso. En verde tenemos la lucha requerida por la mariposa para salir del diminuto agujero. En amarillo forzaba los fluidos del cuerpo. En azul sus alas para que estuviesen grandes y fuertes. Y en morado luego pudiese volar. Hay que identificar cuál es primero. Pues miren, el primero es el amarillo. Forzaba los fluidos del cuerpo. Hagan de cuenta el paralelo de la mariposa con una persona, ¿cierto? La mariposa llegan los fluidos desde la parte hinchada a la parte de las alas, ¿sí? Mediante eso las alas se fortalecen, es decir, que de ahí seguiría, del amarillo seguiría el azul. A partir de que las alas estén lo suficientemente fuertes, ella va a ser capaz de luchar y abrir el agujero, seguiría lo verde. Y finalmente podría volar, eso sería lo morado. Hagan de cuenta una persona hace ejercicio. Si el ejercicio es el esfuerzo, ¿cierto? Si hace ese ejercicio, se le desarrolla el músculo, así como a la mariposa, por hacer la fuerza, se le desarrollan las alas. Pero, ¿cómo hago para que el músculo coja fuerza y se vuelva más grande?
mi cuerpo le va a mandar fluidos a través de la circulación desde otra parte del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, la grasa se va a convertir en músculo, ¿sí? Entonces, de una parte del cuerpo se manda esa energía que luego llega al músculo y lo desarrolla. Es lo mismo. Primero tienen que llegarle los fluidos a el ala para que el ala se fortalezca. A partir de ahí se fortalece, ¿sí? Y luego de que se fortalece es que puede salir y volar. O sea que el orden sería primero amarillo, luego azul, luego verde y luego morado. Si vemos eso, sería la opción A. ¿Por qué las otras no? La B dice desarrollo del capullo, calidad del vuelo, fortalecimiento de las alas. El vuelo es lo último y lo están poniendo de segundo. No, no me sirve. La C, apertura del capullo, fortalecimiento de las alas, fortalecimiento del vuelo. Para poder abrir el capullo, primero las alas tienen que estar fuertes. O sea que ese orden no me sirve, la C no sirve. La D, fortalecimiento de las alas, irrigación de los fluidos del cuerpo e iniciación del vuelo. ¿Qué pasa? Que primero es la irrigación de fluidos. ¿Sí? Los fluidos son los que vuelven fuerte a las alas. Si no se irrigan, no se fortalece. Primero está la irrigación. Entonces, como está en un orden inverso, no me sirve. La A, fortalecimiento de las alas, apertura del capullo, fortalecimiento del vuelo. Ahí sí está en orden bien. Fortalezco las alas, abro el capullo, vuelo. ¿Cuál es digamos, la duda que yo podría tener? Porque dice fortalecimiento del vuelo, como si el vuelo hubiera estado de antemano. Y pues el texto no lo dice, pero se sabe que una mariposa es un insecto volador. Es decir, ella genética, biológicamente está programada para volar, pero tiene que desarrollar esa capacidad. Y la forma en que la desarrolla es fortaleciendo las alas, ¿sí? A partir de que fortalece las alas, puede salir del capullo y luego puede fortalecer su capacidad de volar. O sea, aunque diga fortalecimiento, es válido que ella está haciendo un fortalecimiento. Al fortalecer las alas, fortalece su capacidad de volar. Para dar un ejemplo con los humanos tenemos la capacidad de levantar un peso, ¿cierto? Y eso viene de nacimiento, es decir, nuestro cuerpo está preparado para eso, por eso tenemos una mano con 5 dedos, etc. Si yo hago ejercicio y desarrollo mis músculos, voy a poder levantar mayor peso, es decir, desarrollo esa capacidad, ¿sí? Pero es una capacidad que es natural, lo mismo que para la mariposa. Si no la desarrolla, pues no va a alcanzar a volar, pero está programada en su cuerpo. Por eso la opción correcta es la A, ¿sí? Y recuerden, uno se queda con la mejor o con la menos peor, y la única que yo no tengo suficientes elementos para contradecir es la A. Vamos con la 2. En el párrafo 2 se dice que el hombre ayudó a la mariposa porque. Entonces, y lo dijo, y lo leímos, pensó que estaba atorada en el capullo, ¿sí? Él dice que la había atorada, entonces por eso decidió ayudarle a salir y cortó una parte del capullo. Entonces, la respuesta sería A de árbol, está literal. Vamos con la 13. A lo dicho en el texto sobre el proceso de la mariposa se le pueden aplicar las siguientes sentencias, excepto, es decir, hay 3 que aplican y una que no. Y me están hablando del proceso de la mariposa. La autonomía es un medio para desarrollar nuestras fuerzas. Efectivamente, la mariposa necesita ser autónoma, es decir, si el hombre no hubiera intervenido, si el hombre no le hubiera quitado la autonomía del proceso a la mariposa, ella hubiera podido desarrollar la fuerza, pero como el hombre intervino, hizo fuerza por ella, ahí se jodió la mariposa, ¿cierto? O sea que esa sentencia sí se puede aplicar. La C, a través de nuestros esfuerzos y caídas podemos fortalecernos. Es cierto, el esfuerzo, el esfuerzo es lo que fortalece según el texto. Y de hecho, si la mariposa hubiera hecho el esfuerzo, pues hubiera podido salir del capullo y volar. ¿Sí? No la dejaron. La D, en el universo cada cosa tiene su tiempo. Efectivamente, el hombre interrumpió el proceso antes de que terminara. Ella todavía no había terminado de hacer el esfuerzo suficiente para salir del capullo. El hombre intervino, interrumpió el proceso en un momento inadecuado, ¿cierto? Es decir, una enseñanza que queda ahí también es que en el universo cada cosa tiene su tiempo y hay que respetarlo, ¿cierto? Pero lo que no se puede aplicar es la B. ¿Por qué? Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros. Este refrán, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el muro de Berlín, ¿sí? En Occidente cambió mucho en el occidente de Berlín las cosas. Entonces, ¿qué hizo el oriente de Berlín, los socialistas de la Unión Soviética?
montaron un muro. ¿Por qué? Porque ellos no querían ese cambio para ellos, ¿sí? Era malo para su política, ¿sí? Es decir, si yo no quiero cambio, si yo veo que las cosas van a cambiar, entonces yo me aíslo de los otros para no cambiar. Eso lo han hecho muchos países en la historia, ¿cierto? Japón en su momento, China en su momento. A eso se refiere ese refrán. Pero, ¿será que la mariposa no quería cambiar? Al contrario, la mariposa necesitaba cambiar, ¿sí? Los muros que ella construye, en este caso, si hablamos de la pupa como muros, del capullo como muros, eran antes para guardar su cambio, era porque sí quería cambiar. O sea que el significado sería al contrario, ¿sí? Sería al contrario de lo que dice la opción B. Por eso el excepto, la que no, es la opción B. Vamos con la 14. Según el párrafo 2, el hombre que observaba a la mariposa vio que llegó un momento en el que parecía haberse cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento, por lo que él tomó la decisión de. Entonces, esto también está básicamente literal en el texto. Y vamos a mirarlo. Ayudar a la mariposa para que pudiera salir. O sea, él vio que ella no progresaba. Entonces, ¿qué decidió hacer? Ayudarla. ¿Cómo? Cortando una parte del capullo. ¿Sí? Él creía que la estaba ayudando. Él tenía buena intención, aunque, pues, y la cagó con la pobre mariposa. ¿Sí? Entonces, no era satisfacer su curiosidad, no era cumplir el deber ciudadano de ayudar a los demás, porque eso se refiere a los seres humanos. Y tampoco era observar el proceso de transformación de la mariposa, porque él intervino directamente al cortar el capullo. Él lo que quiso fue ayudarla. ¿Sí? La respuesta es la opción B. Vamos con la 15. A partir del texto se puede afirmar que esa está fácil de descartar. Entonces, ¿la mariposa empezó a volar? No, ahí dicen que no pudo volar. ¿La mariposa logró salir del capullo y volar? Ya dijimos, no. ¿El hombre intervino en el proceso de la mariposa? Sí. ¿El hombre desistió de brindar ayuda? No. Él no desistió, él la ayudó, ¿cierto? Aunque en realidad al ayudarla le estaba haciendo un daño, pero él la ayudó. Entonces la respuesta es la C de casa. El hombre intervino en el proceso de la mariposa. Vamos con la 16. Según el párrafo 3, el hombre tomó la decisión de. Entonces vamos a mirar qué dice el párrafo 3. Dice, sin embargo, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando. Ahí está, literalmente dice que continuó observando. Pues esperaba que en cualquier instante, bla, bla, bla. Pero literalmente dice, el hombre continuó observando. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Quedarse a observar qué le pasaría a la mariposa. ¿Sí? Él esperaba que le pasara esto, lo otro y aquello, pero se quedó, fue a observar. Literalmente está así en el texto. ¿Sí? Vamos con la siguiente. ¿Cómo sé que la pregunta es literal? Según el párrafo 3, el hombre tomó la decisión de. Ahí no me está diciendo que lo infiera. ¿Sí? De pronto yo podría inferir alguna otra opción de ahí, pero como está literal, me quedo con lo que dice el texto. Vamos con la 17. Restricción puede ser reemplazada en el texto por. Entonces, debo ver cuál de esas palabras se parece más al sentido de restricción. Dice aquí, lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo, es decir, que fuera difícil abrirlo, ¿sí? Restringir es el verbo. Tengo que pensar cuál de esas palabras se parece más. ¿Sí? Restringir la apertura, es decir, hacer difícil la apertura. Entonces, miremos. Afección, el verbo sería afectar. Afectar no es hacer difícil, ¿sí? Sería más bien como dañar la apertura, no tiene sentido. Restaurar es volver algo a su estado anterior. Aquí no es que estén volviendo a arreglar el capullo, pues no tiene sentido. Y proteger tampoco aplica, ¿cierto? Porque proteger no es poner una limitación. ¿Sí? Antes es como mejorar. Entonces, en este caso sería limitar. Limitar es sinónimo de restringir, es poner un obstáculo. Que cuando yo restringo, pongo un obstáculo. Cuando yo limito, pongo un obstáculo. Cuando yo afecto, no. Cuando yo restauro, no. Cuando yo protejo, no. La respuesta es la C, limitación. Vamos con la siguiente. Cuando yo era chico, me encantaban, esto ya es del texto 2. Cuando yo era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal.
pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene el registro y recuerdo de su impotencia. Los elefantes tienen muy buena memoria. De aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Es decir, él cogió el hábito de que como mantenía amarrado, a eso no se iba a mover, ¿cierto? Eso es de El elefante encadenado de Jorge Bucay. Vamos a mirar la pregunta 18. De lo dicho en el párrafo 2 se puede describir la situación de la siguiente manera. Los grandes logros no son producto de la fuerza, sino de la perseverancia. La vida no es más que un reflejo del estado de la mente. Los ojos de un animal tienen la habilidad de hablar un gran lenguaje, o los animales no odian y hay quienes se creen mejores que ellos. Entonces miremos qué dice el párrafo 2. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me pareció obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? La respuesta entonces sería: la vida no es más que un reflejo del estado de la mente. ¿Sí? Vamos a ver primero por qué las otras no. Los grandes logros no son producto de la fuerza, sino de la perseverancia. Ahí, por ejemplo, en ese párrafo en específico, me están diciendo que el elefante no se suelta y que puede hacerlo. Entonces, ¿por qué? Es decir, yo no puedo decir que los grandes logros no son producto de la fuerza, porque en este caso al narrador le parece que la fuerza le debería servir al elefante para liberarse. Por eso la A no. Veamos la C. Los ojos de un animal tienen la habilidad de hablar un gran lenguaje. En este caso no me hablaron de los ojos, ni de que miraba tierno o cosa parecida. O sea que la C se descarta completamente. La D. Los animales no odian y hay quienes se creen mejores que ellos. En este caso no me dijeron que alguna persona se creía mejor que el animal o que el animal no odiara, no se metieron con el odio por ningún lado, ni siquiera con el amor, entonces la D no. Por descarte es la B. ¿Y por qué sí la B? La vida no es más que el reflejo del estado de la mente. ¿Por qué no se, uno sabe que el elefante no se está liberando? Es decir, él está tomando la decisión de no liberarse. ¿Por qué? Pues porque ese es su estado mental. Ahora, la razón final no se conoce en ese párrafo, pero lo que sí se sabe es que el elefante está tomando la decisión, es decir, en su mente está decidiendo no hacerlo. O sea que la respuesta en todo caso es la B, ¿sí? Más adelante nos dicen la razón, pero en ese párrafo no, pero de todas formas sabemos que está relacionados con eso, con la mente. Vamos con la siguiente.
Sin embargo, se usa como conector para explicar que el elefante del relato, pese a tener gran tamaño, para. Entonces, el sin embargo sería, pese a tener gran tamaño, no tenía competencia para liberarse. El sin embargo es un conector adversativo, es decir, me relaciona dos partes del texto que se contradicen. En este caso me está diciendo una primera parte, pese a tener gran tamaño. Entonces yo debo pensar, ¿qué contradice a tener gran tamaño? Presenta dificultad física. Eso lo contradeciría, pero eso no lo dice el texto, ¿cierto? Porque el texto no dice que él estaba lisiado, que estaba cojo o algo así. No dice nada malo del elefante, ¿sí? Veamos la C. Era víctima de una estrategia. Lo de la estrategia aparece después, no está en esa parte del párrafo, ¿sí? Y el gran tamaño y la estrategia, bueno, eh, podría haber un contraste, pero vuelvo y digo, no está en la parte donde dicen sin embargo, ¿sí? Veamos la D. ¿Tenía fuerza descomunal? Sí. ¿Y suficiente para evadirse? Sí, pero eso no es un contraste, porque de hecho tener fuerza descomunal y tener gran tamaño van de la mano. Ahí no hay contraste, ahí no hay oposición. Pero si yo digo tiene gran tamaño, es decir, se debería poder liberar, y después digo no tenía competencia, es decir, no era capaz de liberarse, ahí sí hay una contradicción. ¿Cómo así que tan grande y no se puede liberar? Precisamente, eso es una contradicción. Y de hecho esa es la contradicción que le llamó la atención al narrador. Por eso la respuesta es la B. Y ahora vamos con la pregunta 20. Que la mayoría dice que 300. Pues mañana miramos con calma, Juanjo. Listo. Boca, te dejo para que continúes. Qué Sí. pena ahí antes. No, antes gracias por No, no, ayudarme. no. Eres No, muy está buen mal equipo. coequipero. Está buen equipo, oiga, ellos saben, todos saben que sí. Sí. También, Y a los que recién se conectan, bienvenidos al equipo de la academia, saben que por aquí estamos. Ahí está el número para cualquier cosa que quieran preguntar. bueno. Y nosotros no vamos a echar a nadie, pero bien. Listo ahí. A ver, para que sigas. Bueno, entonces continuando con la pregunta. La pregunta obvia viene de acá. Dice, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Entonces ahí está, amaestrado con encadenado o sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Amaestrado, encadenado. Ahí está. La pregunta obvia a la que hace referencia el párrafo 3 se debe a la contradicción entre amaestrado y encadenado. Es decir, si un animal está amaestrado no debería estar encadenado. Pues al menos eso es lo que dice el narrador, ¿cierto? Y en esa íbamos. Vamos con la 21. El texto informa que el elefante. ¿Cuál sería la respuesta ahí en la 21? Miren, por ejemplo, aquí hay algo muy interesante. Efectivamente, nos informa que el elefante estaba encadenado. Aunque ahí hablan de cadena en singular, pues por ser un plural no es suficiente para descartarlo. Y la B dice, tenía poca fuerza para ser capaz de liberarse. El narrador dijo que él era muy fuerte, que tenía una fuerza descomunal, o sea que esa no. La C, era incapaz de moverse mucho debido a su tamaño. Él dice que era grande, pero que era fuerte, entonces no es que fuera incapaz de moverse, él tenía suficiente fuerza para moverse. Y la D, permanecía atado debido a que estaba domesticado. Recuerden que esa es una respuesta que le da un adulto, pero el autor dice que no era una respuesta coherente, o sea, no era por estar amaestrado. Y él después nos dice la razón, era porque estaba acostumbrado desde niño, pero no por estar amaestrado, no fue que fuera entrenado para eso, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería la A de árbol. 22. De cuajo puede ser reemplazado por. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Bueno, miren, esa es una locución, es decir, es una frase, viene de las locuciones latinas y hay dos razones para responderla, así usted no la sepa.
Miren, dice aquí, me pareció obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo, ¿cierto? Entonces, si miramos en las opciones, ¿cuál de estas partes que están aquí son de un árbol? Solo una, ¿cierto? La raíz. De hecho, de cuajo quiere decir de raíz. Aquí es como si dijera arrancar un árbol de raíz, ¿sí? Y de hecho, eso quiere decir esa locución latina, de cuajo, de raíz. Vamos con la siguiente. De acuerdo con el párrafo 4, el elefante era incapaz de liberarse debido al. Muy bien, era un hábito. Ahí no dice que lo maltrataron, tampoco fue por el tamaño, tampoco es que le tuviera estacofobia o una vaina así, ¿sí? El texto no dice nada aparte del hábito, el hábito no lo dicen al final, ¿cierto? Que él adquirió ese hábito, ¿sí? Dice, el elefante del circo no se escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Ahí está. O sea, ¿qué es el hábito? ¿Qué es el hábito? Es algo a lo que lo acostumbran a uno. En este caso, a él lo acostumbraron. No fue que él se acostumbró, no, lo acostumbraron amarrándolo a esa estaca desde baby. Entonces la respuesta es A de árbol. Vamos con la 24. Cuando el narrador era pequeño, preguntó sobre el elefante algún excepto, a cuál no. Recuerden que el excepto es un no, no se coman en los exceptos. Sí, la verdad, qué pesar. Lo único bueno para el elefante es que tiene trompa larga. Entonces, ¿ahí cuál sería el excepto? Bien, todos están con la D. Vamos entonces a mirar. Dice, pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Ahí ¿qué palabra no está? Amigo. Pero sí está maestro, padre, tío. El excepto sería amigo de la familia. ¿Sí? Las otras están ahí. Vamos con la siguiente. Esta era fácil, literal, regalada. Vamos con la siguiente. A la situación del elefante se le puede aplicar esta frase. Esta la considero difícil. Ahí sí varios se pueden confundir. Vamos a ver. Esta también es una pregunta filtro. Vamos a ver cómo les fue. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Pero se puede responder. Hay 3 razones para responderla. ¿Y los demás qué piensan? Bueno, la verdad los veo muy bien. Los veo muy bien. Porque yo por ahí vi que mucha gente respondió la C, pero estaban perdidísimos. Sí, efectivamente es la A. Y les voy a decir por qué. ¿Sí? Vamos a descartar primero. La D dice, en el ritual de espectáculos circenses, o sea, el circo, los animales son adiestrados para actuar. Recuerden que el autor dijo que esa respuesta, el narrador, no el autor, el narrador dijo que esa respuesta era incoherente, el de que hubiera estado amaestrado, porque si hubiera estado amaestrado no necesitaba estar amarrado. Entonces, la D no. La C, la gran obra maestra de la naturaleza, un elefante. Hasta ahí, bien, pero solamente bien con el párrafo 1, porque en el párrafo 1 él dice, ay no, yo admiro a los elefantes, y son grandes y son fuertes, ¿sí? Pero con los otros párrafos no, con el no liberarse no. Y hay otra cosa, dice, la única gran cosa inofensiva. Primero le está llamando cosa, y para el autor el elefante no era una cosa, es obvio que él tenía cierta empatía por el elefante. Para él no era un objeto, ¿cierto? Y segundo, dice inofensiva.
Él en ninguna parte dice que el elefante debía agredir a los otros, ¿cierto? Y que es inofensivo el que no agrede, el que no ataca, el que no es violento, el que no ofende. Y él en ninguna parte dijo que el elefante debía volverse ofensivo, que debía volverse agresivo y aplastar a todos. Pues de pronto sí debía hacerlo, pero el autor no lo dijo, ni lo dejó entrever. O sea que por esas dos razones esa no aplica. La B, para los animalistas, los animales tienen derecho a ser libres como las personas. Primero, el narrador nunca dijo que era animalista. eh, ya lo otro sí podría ser bien, podría decirse, bueno, los animales tienen que ser libres como las personas, está bien, pero los animalistas, ese es el problema de la opción B. La opción A dice, los animales del circo no pueden vivir para sí mismos, tienen que vivir para otros. Eso aplica porque el elefante, ¿qué pasaba? Hace su espectáculo y hasta ahí llegó su vida, porque ya el resto mantiene quietecito, amarrado, pobrecito, ¿sí? Entonces, ¿para quién vive el elefante? Para los otros, para los que ven el círculo, para los que lo mandan, pero el pobre no hace nada más. Ahí lo muestran amarradito, que pesar, tan. Y además, la otra razón para la respuesta de esta pregunta es la respuesta de la pregunta 36, pero la vamos a ver más adelante. Entonces, la respuesta correcta es la A de árbol. muy bien, Manolo. Entonces ahí es la A. Vamos con la siguiente. Sino que vi que mucha gente había puesto por ahí, vi otra cosa y yo, uy, no. Están pero perdidos. Vamos con la siguiente. Porque es lo mismo, miren. Lo que pasa es que la gente cae en la subjetividad, ¿sí? O en la parcialidad. Esa es la razón para equivocarse con la C. Parcialidad, me quedo solo con lo que dijo el párrafo 1, pero es que el texto tiene 5 párrafos, no uno solo. Y subjetividad, me gustan los elefantes son bonitos, que pesar del elefante, los elefantes son una obra maestra. Y entonces dan su opinión en vez de responder según el texto. Vamos con la siguiente. La 26. Despliegue tiene el sentido de excepto. Acá es muy fácil. Yo no necesito ni devolverme al texto, porque hay 3 que se parecen y una que no se parece. Hay 3 que tienen el mismo significado de despliegue y hay una que no. Estoy buscando la que no. ¿Cuál sería la respuesta ahí? De hecho, aunque no necesite serlo, es el antónimo. Bueno, miren. Hay de pronto el vocabulario, ¿cierto? Pero es fácil determinar que despliegue y repliegue no son antónimos. ¿Por qué? Por la raíz también, ¿sí? Desplegar es soltar, ¿cierto? Y en este caso es válido para decir, cuando él decía que el elefante hacía despliegue de su fuerza, está haciendo una demostración, está haciendo una exhibición, y eso también significa ostentar. Pero replegarse es guardarse, sería como decir que el elefante se escondía, sería lo contrario, ¿cierto? Porque él antes está mostrando al público en esa parte, ¿cierto? Entonces, en el párrafo 1, bueno, sí creo que en el 1, el excepto es repliegue. Vamos con la siguiente. A lo dicho en el párrafo 4 se puede aplicar esta frase. ¿Cuál creen que es la respuesta para esa pregunta? ¿A, B, C o D? Bueno, miremos el párrafo 4. Dice,
En esta parte dice, el elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Sí, con ese pedacito ya tengo para responder, ¿cierto? Y ahí dice más cosas, ¿cierto? Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en algún momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Ahí están hablando es de las vivencias del elefante cuando era niño. Pues niño es un decir, cuando era una cría. Entonces se refiere a que nadie es producto de las circunstancias, es decir, en este caso el elefante no se suelta porque esté en el circo o por algo así. Es porque desde niño él vivió esa experiencia de estar amarrado y él cree que no se puede soltar, ¿cierto? Entonces, en este caso, él no es producto de las circunstancias, sino que es producto de las vivencias, de lo que vivió en el pasado. Por eso no se suelta. Veamos por qué no las otras. La A, el éxito a veces es el resultado de una serie de fracasos. Digamos que él fracasó y en todo caso no tiene éxito porque él no se soltó, o sea que no aplica. La B, la discapacidad es una forma ingeniosa de vivir. Él no es que sea discapacitado y no dice que él esté mocho o cojo o nada. La C, la victoria pertenece al más perseverante. A él, como están hablando solo del párrafo 4, él no tiene victoria ahí, él no está suelto, él está amarrado, ahí no hay victoria. Él perseveró y no lo logró, o sea que ahí no hay victoria, ¿sí? Por eso, en el párrafo 4 no aplica la C. La respuesta correcta es la D de dedo. ¿Sí? Tienen que tener cuidado. Si, por ejemplo, en el párrafo 4 me dicen, vea, él está amarrado y no se pudo soltar, y de pronto por allá en el párrafo 5 me dicen que se soltó, como la pregunta es del párrafo 4, ahí no podría hablar de victoria, ¿cierto? Aunque en el párrafo 5 tampoco se soltó. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente. Ahí es la D de dedo. La situación del elefante en el párrafo 5 es... ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Eso está literal. Dice aquí, aceptó su impotencia y se resignó a su destino. ¿Cuál es su destino? Estar amarradito, ¿sí? Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene recuerdo de que eso le pasó, ¿sí? Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez, es decir, él se resignó y no intentó escapar de nuevo. Entonces, ¿cuál es la situación en el párrafo 5? Estar amarrado a una estaca y desistir del intento para liberarse de sus ataduras. Él no intenta porque tiene el recuerdo que lo intentó de niño y no pudo y ya con eso tiene. Vamos con la siguiente. De acuerdo con la percepción del narrador, el elefante poseía excepto. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Bueno, miren. Esa está literal. Miremos. Dice, durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Tamaño, peso y fuerza descomunal. No menciona inteligencia, ¿cierto? Además, en el resto del texto, incluso uno podría inferir, bueno, este animal le falta inteligencia porque no está intentando soltarse, ¿cierto? Aunque eso es solo una inferencia, ¿sí? Entonces, literalmente tiene fuerza, peso y tamaño, e inferencialmente no tiene inteligencia. Ahí está. El excepto, lo que no, sería gran inteligencia. Vamos con la siguiente. A la situación vivida por el elefante se puede aplicar este dicho. ¿Cuál sería A, B, C o D? Recuerden que las respuestas se relacionan entre sí. Una señal para saber si uno respondió bien
es que las respuestas sean congruentes. Si una respuesta se opone a otra respuesta, está mala. Y aquí ya respondimos antes una opción parecida. Bueno, veo que es muy bien, muy bien. Eso les ayuda, eso es una clave para el examen. Vamos a ver. Efectivamente, a veces se vive sin saber que los hábitos gobiernan la vida. Es decir, el elefante sabía que no se podía soltar, pero él no sabía que eso era un hábito. Es decir, el elefante no sabe que él está habituado. Él simplemente piensa por el hábito que no se puede soltar, pero él no sabe, él no es consciente de que es un hábito. ¿Sí? Efectivamente. Vamos a ver la 18. La 18. La 18. Bueno, me voy a volver a la 18. 18. Vamos a ver. De lo dicho en el párrafo 2 se puede describir la situación de la siguiente manera. Tú la relacionas con la C. Los ojos de un animal tienen la habilidad de hablar un lenguaje. ¿Es así? Porque ahí no se, porque recuerda que los ojos no se mencionaron ahí. Ah, ah. Ya. Bueno, pero recuerden que en esta pregunta la respuesta era la B, ¿cierto? La vida no es más que el reflejo del estado de la mente. Y eso se relaciona con el hábito, no con los ojos. O sea, ¿por qué no con los ojos? Pues porque eh, los ojos de un animal tienen la habilidad de hablar un gran lenguaje. Primero, ahí está diciendo que los animales tienen lenguaje, lo cual sería una tesis y eso sería más de un texto argumentativo. El texto no lo dice. Y segundo, tampoco se mencionaron lo de los ojos, ¿cierto? Por eso acá no es lo de los ojos. Ahora, aquí sí tiene que ver, la mente tiene que ver con el hábito, ¿sí? Por ejemplo, el hábito de fumar, que es muy de los humanos. Un animal jamás tendría un hábito de esos. Pero un hombre sí puede crear un hábito en un animal. Y la diferencia es que el hombre sí es consciente del hábito. Es decir, una persona que fuma es consciente que está fumando, aunque no lo pueda dejar. ¿Sí? En cambio, el elefante no es consciente de que tiene el hábito porque él no razona como un ser humano. Bueno, y volviendo acá a la 30. Entonces, en la 30 es, a veces se vive sin saber que los hábitos gobiernan la vida. Pero entonces sí está claro por qué es la B en la 30 o no. Ah, bueno, la C. Quizás la mente es mucho más poderosa de lo que se cree, pero es que hay una cosa. De hecho, en este caso, la mente es buena o mala para el elefante. Porque yo también lo puedo interpretar así. Su mente es débil y por eso fue suficiente con amarrarlo un tiempo para que él no piense que se puede liberar otra vez. ¿Sí es claro? En este caso, la mente sería una debilidad, no un poder. ¿Sí es claro o no? Listo. Pero sí, claro, obviamente esa era una cascarita ahí. Pero es que si yo me pongo a ver, no, pero es que la mente no es una fortaleza de él.
elefante. No acabamos de decir que él no tenía gran inteligencia. Aquí antes la mente es una debilidad, no un poder. Si yo digo que mi mente es poderosa, ¿tú pensarías que estoy hablando bien o mal de mi mente? O sea, así, sin tener contexto. Yo lo digo sin ningún contexto. Si yo digo, mi mente es poderosa, ¿tú piensas que es positivo o negativo? No, depende, no. Porque depende, ya estás poniendo contexto. ¿Sí? Y si yo digo que depende, esa no es la respuesta, porque depende. La respuesta debe ser clara, no debe depender. Si es claro o no. Eso se llama subjetividad. Sí, la C podría ser, pero depende. En cambio, la B es, no depende de nada. Si es claro o no. Listo, vamos con la siguiente. La palabra impotencia, palabra a la que los hombres temen mucho y por eso inventaron el Viagra, en el texto alude a. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Con mucho gusto, Sofía. Muy bien, ahí están claritos. Sí. Impotencia y se resignó a su destino. Impotencia, ¿por qué? Aceptó su impotencia, porque él intentó y no pudo soltarse. Y ya como aceptó su impotencia, jamás va a volver a intentar soltarse. Sí. El elefante fracasó en sus intentos de soltarse. Muy bien, no hay discusión. No es la actitud del autor, no es la forma de juzgar la sabiduría de los mayores, porque eso no tiene nada que ver ahí. Y el gusto por la actuación del elefante no es una impotencia. Vamos con la siguiente. Según lo planteado en el texto, el elefante ya adulto. Eso está también literal. Muy bien. Nunca intentó liberarse ya, y aceptó su suerte. Efectivamente, así es. No hay discusión. Vamos con la 33. Según el párrafo 3, el narrador. Bueno, veo que están con la B. Miremos, dice, cuando tenía 5 o 6 años yo todavía confiaba, o sea que ya no confío en la sabiduría de los grandes. Y por ahí después dice, no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, o sea que esas dos cosas indican que ¿qué? Que ya no confía. Antes confiaba, pero ya después de eso, no. Perdió la confianza en la sabiduría de los adultos. Vamos con la siguiente. Es posible relacionar la idea central del texto 1 con y la idea central del texto 2 con. Si tienen claros los textos, a ver, yo he contado, yo lo que les diría es, fíjense en las que dieron respuestas diferentes. En esas preguntas que dieron respuestas diferentes, ese es el margen de error. Yo tendría que analizar eso después y calcularlo y decírselos. Por ejemplo, en esta están dando respuestas diferentes. Esta está dentro del margen de error. Yo calculo el margen de error máximo de esto en unas 8 preguntas. O sea que el promedio debe estar 25 buenas a 30 buenas. Pero tendría que ser el cálculo más exacto. Bueno, ahí están muy divididos. Vamos a ver.
Hay que tener claro, ¿verdad? Lo primero que usted tiene que tener claro acá es cuál es la idea principal del primer texto. La idea principal del primer texto está al final y tiene que ver con cuál palabra. Dígame, ¿con cuál palabra? Con la palabra lucha, con la palabra obstáculo, la palabra, cualquier palabra parecida a esas. ¿Sí? Y la idea central del texto 2 depende. Y eso es muy interesante. ¿Por qué depende? Porque, por un lado, el texto 2, ¿qué género es? Vamos a ver si le pegaron. Obviamente es narrativo. ¿Qué género es el texto 2? Género. Ya dijimos que el texto 1 era un apólogo. ¿El texto 2 qué género es? Pues les digo, también es un apólogo. Sí, es narrativo, pero también es un apólogo. Es decir, también es una historia que deja una enseñanza. La diferencia es que en el texto 1 la enseñanza está explícita y en el texto 2 no. El texto 2 me dice una cosa y de esa cosa se infiere otra cosa. Y así es como se resuelve esto. Les voy a mostrar. La respuesta correcta es la D. ¿Sí? Cada proceso enseña algo que es necesario aprender y el éxito es la capacidad del fracaso, de ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Y les voy a explicar por qué. Veamos la opción A. De las dificultades nacen milagros. Eso es válido para el texto 1. ¿Por qué? Porque me dice que se necesitan las dificultades y que de las dificultades sale algo bueno. O sea que eso es válido. Pero la que me dan como idea central del texto 2 no es válido. ¿Por qué? Dice, ¿cuántas veces se ha querido tomar el camino fácil para salir de las dificultades? Eh, o sea, ¿cuándo el elefante o cuándo nos dijeron que tenía que ser fácil? Pues, o que tenía que estar desamarrado, o que no, pues, y además, ¿cuál camino fácil y cuál dificultad? ¿Sí? Muy incierta, muy incierta. La B, es necesario seguir intentando a pesar de lo que se haya vivido. La mariposa solo tiene una oportunidad, ella no tiene intentos infinitos. ¿Sí? Eh, podría aplicarse de pronto en el proceso, ¿cierto? En que ella estaba forcejeando, pero miren que en una parte paró, ¿sí? Aparentemente. Em, y la idea central del texto 1 no es la perseverancia. Eso aplicaría más al texto 2. Eso es necesario seguir intentando. O sea, el elefante era el que necesitaba seguir intentando. La mariposa, por mucho que intentara después del capullo, ya ahí no tiene esperanza de nada. En el texto 1 tiene que ser con la lucha, el obstáculo, para que sea válido. Lo de la perseverancia es del texto 2, no del 1. La superación es el premio cuando ya se ha enfrentado todo. Bueno, esa de pronto sí, de pronto no. Sí, pero como la primera no pega, no da. La C, no importa lo lento que se mueva, siempre y cuando no pare. Recuerden que dijimos que es la idea principal del texto 1 y está explícita y es solo una. Hay que luchar, hay que superar los obstáculos, hay que enfrentar los obstáculos para obtener fuerza, para ser mejores. Los obstáculos son el camino. ¿Dónde está la palabra obstáculo ahí? ¿Dónde hay una palabra que se relacione con ella? Dificultad, lucha, esfuerzo, nada. Ahí solamente me hablan de movimiento. Por eso no pega. La otra dice, si se ve el obstáculo como algo que impide alcanzar el objetivo, así será. Efectivamente, el elefante está viendo la estaca como un obstáculo que le impide alcanzar su objetivo. Y como él lo ve así, así es, aunque no lo sea, ¿cierto? Esa sí pega para el elefante, pero la primera no pega para la mariposa, para la historia de la mariposa. Y la D, cada proceso enseña algo que es necesario aprender. Bueno, ustedes dirán, ahí tampoco está la palabra obstáculo, la palabra lucha, ¿sí? Pero está la palabra proceso. Y en la palabra proceso me cabe eso, ¿sí? La mariposa pasó por un proceso de transformación en el cual enfrentó obstáculos. En un proceso puede haber, ahí sí queda abierta esa opción, ¿sí? Y se obtiene algo. En este caso, el proceso de transformación incluye esos obstáculos. En este caso, ahí, digamos, está abierta a admitir el obstáculo, ¿sí? Y el éxito es la capacidad del fracaso sin perder el ánimo. Eso se puede inferir del texto, del elefante.
Es decir, eso no me lo está diciendo el texto, eso lo infiero. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, si el elefante no se rinde, él se puede liberar, pero él se rindió, ¿cierto? Y yo podría decir, ve, una enseñanza que me deja este texto es que si yo no me rindo, así haya fracasado en el pasado, yo puedo lograr lo que quiero. Y eso aplica, y eso lo puedo inferir de ese texto porque es un apólogo, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la D. También hay otra razón para descartar la C. Quien paró el proceso fue el humano, fue una situación externa, no fue la propia mariposa. ¿Sí? Es necesario seguir intentando a pesar de lo que se haya vivido. Pero es que la mariposa no puede seguir intentando, o sea, ella tiene una sola oportunidad, ¿cierto? A pesar de lo que se haya vivido, bueno, a ver, es necesario, lo que se haya vivido también queda abierto, ¿cierto? Podría ser algo bueno, algo malo, pero la segunda no me queda claro, enfrentado todo. El elefante solo tiene que enfrentar una cosa, y es su mente, su propia mente. ¿Sí? Por eso les digo que estará difícil. Vamos con la siguiente. Los procesos de crecimiento de aprendizaje tienen un ritmo diferente en cada persona. En vez de empujar y forzar, sería mejor acompañar y dejar que viva su propia experiencia. Esto se relaciona con ¿por qué? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Muy bien, es la B, la mariposa. ¿Sí? La mariposa no requería ayuda y de eso me está hablando este textico, ¿cierto? Este fragmento. La mariposa no requería ayuda, por eso se relaciona con ¿qué? Con el texto 1. Vamos con la 36. Una idea que puede inferirse del texto es, ¿cuál sería ahí en la 36? Vamos a ver. Yo les dije que esa se relacionaba con con la 25, ¿cierto? Efectivamente, con el texto 2, los animales merecen considerarse por sí mismos y no verse solo como instrumentos de los propósitos humanos. Ahí está la respuesta también de la 25. Hay congruencia, ¿sí? La B, ¿por qué no? Dice, 2, el derecho a la vida e integridad física al animal no le están, pues no está en peligro su vida, ¿cierto? El elefante no está en peligro su vida, al menos no lo dice el texto. La C, dice, el texto 1, no debería tolerarse exhibiciones grotescas de animales disfrazados de humanos. Por Dios, ¿de cuáles animales disfrazados de humanos están hablando ahí? ¿Sí? Como si hubiera furries ahí, furros, les dicen los españoletes. Bueno, la D, 1. La verdadera prueba de moralidad radica en la relación con aquellos que están a su merced, los animales. Moralidad de la humanidad. Bueno, ahí eso es discutible, ¿cierto? Porque recuerden que la persona del texto 1 tenía buena intención. No es que él fuera amoral o inmoral o algo así. Pues él no tenía mala intención. Si hubiera tenido mala intención es válido, pero él no tenía mala intención. Entonces, por eso la respuesta es la A. Sí, es claro, creo que sí, porque la mayoría lo dijeron. Bueno, vamos con la siguiente. No hay fracaso, tan solo éxito inacabado. El anterior
enunciado puede aplicarse al párrafo. Esta también podría ser compleja para algunos. Pero hay algunos elementos que nos ayudan a saber la respuesta. Vamos a ver. Efectivamente, es la C. El párrafo 5, que es el párrafo final del texto 2, ya que el elefante se resignó a su destino, y eso pasa en el párrafo 5 del texto 2. Ahora, la A. El párrafo 1 del texto 1, puesto que la mariposa después de arrastrarse pudo volar, ella no pudo volar. Después dice, puesto que la mariposa se podía recuperar, ella no se pudo recuperar. Y la D. Párrafo 2 del texto 2, porque el elefante puso a prueba su fuerza. Él no puso a prueba su fuerza en el párrafo 2, sino en el párrafo 4. O sea que por eso no vale. Vamos con la 38. Según lo expuesto en los textos, se puede afirmar del texto 1 qué y del texto 2 qué. ¿Cuál sería la respuesta ahí en la 38? Yo hasta puse una mariposa de fondo. Bueno, veo que están con la D. Vamos a ver. Efectivamente es la D. ¿Sí? Las otras no aplican ninguna opción. Muy bien. Los obstáculos son necesarios para el desarrollo. Evidentemente, eso es del texto 1. Cada uno puede ser obstáculo real en su propio camino. Efectivamente, eso es del texto 2. Vamos con la... Porque el elefante no se soltaba por sí mismo, por lo que él había vivido y la forma en que se habituó a ello. Vamos con la 39. El tema en común a los textos 1 y 2 es, ¿cuál sería? Menos mal que sé un poquito de computadores porque no esta cosa me hubiera dejado tirada este hijo de madre. Hombre. Veo que se quedan con la D. Vamos a ver. Efectivamente es la D, la necesidad de la lucha. El elefante si lucha se puede soltar y conseguir su libertad, según pues el narrador. Y en el texto 1 es la lucha lo que le permite a la mariposa ser libre y volar. Lo dice también el texto. ¿Sí? El poco respeto de los humanos por los animales. El problema es que en el texto 1 el hombre tenía buena intención y en el texto 2 pues los dueños del circo tienen poco respeto por el elefante que lo tienen amarrado. Pero el narrador quería que el elefante se liberara, o sea que él sí tiene respeto. Entonces por eso la A no. La solidaridad, de hecho, fue un problema en el texto 1. El humano fue solidario, entre comillas, con la mariposa y se la fregó, o sea que eso no. Y la C, la capacidad de los animales para entender a las personas, eso no se relaciona, pero por ningún lado. Vamos con la última. Del texto 1 se puede inferir qué y del texto 2 qué. Sí, muy bien, Kevin. Esa es una cáscara. Pero no vi que se resbalaran en ella, entonces eso me alegra. Bueno, veo que se quedan con la A. Muy bien, es la A. Los esfuerzos y las dificultades con frecuencia fortalecen, de hecho ni siquiera con frecuencia, siempre según el texto 1. Y no se puede permitir que los recuerdos del pasado limiten el potencial del futuro. El elefante son sus recuerdos los que lo están limitando. ¿Sí? Efectivamente aplican las dos. En la B, el trabajo en equipo es un trabajo solidario. Ya vimos que el trabajo en equipo fue un problema en el texto 1, o sea que eso no sirve.
La libertad es inherente a los seres vivientes. No podemos decir que la mariposa no era libre, ¿sí? Es decir, él se la llevó para su casa, pero en estado de pupa. Él pensó que ella se iba a liberar, iba a volar, ¿sí? No es que él tuviera la intención de mantenerla presa de por vida o algo así. Con el tiempo todo se acostumbra a una forma de vida, eso sí se aplica al texto 2, pero como en la primera parte no. Y la D, lo que hace un sueño imposible es el miedo al fracaso. ¿Miedo de quién? ¿Sí? O sea, si fuera que la mariposa no se desarrolló porque tenía miedo, pero eso no fue lo que pasó. No pueden confundir lo que hace el humano y lo que hace la mariposa, son dos cosas distintas. Y la perseverancia brinda una gran oportunidad de vida. Bueno, podría aplicar al texto 2. Si el elefante se hubiera perseverado, tal vez hubiera logrado lo que quería, ¿sí? Entonces ahí la respuesta correcta sería la A. ¿Hay alguna pregunta? 35. Estás bien. Sí, de hecho, sí, ya mismo la vamos a subir. Y una vez les digo que nosotros tenemos pensado pues hacer un curso, pero ante todo pues deseándoles a ustedes muchos éxitos en el examen. Eh, sé que aquí hay muchos de mis estudiantes o de nuestros estudiantes, espero que les haya ido muy bien, creo que les fue muy bien. Eh, tanto palo que les di ha servido. La 19 ya te digo. La 19 era la B de bueno. Sí, ser competente es tener la capacidad de. Como que simus. Yo nunca les dije simios. Yo respeto a las personas y a los simios también. Bueno, eh, para los que están interesados, ya saben que se pueden comunicar a nuestro número de WhatsApp y a nuestra página, ¿sí? La academia uda.edu.co. No, mentiras, no es .edu, es .com. Y aquí estamos para servirles. Recuerden que mañana va a haber otra sesión con mi compañero Felipe, que también tiene muchísima experiencia, matemático de la Universidad de Antioquia. Sí. O sea, yo creo que con 35 les va bien. Pero si sacan 30 o menos, o sea, si piensan en 30, por ejemplo, pues eso depende de la carrera, obviamente. O sea, para medicina, si estamos hablando para medicina, 35 hacia arriba. Menos de eso no. Ya si es otra carrera, depende del puntaje de corte. Sí, yo también les expliqué lo del puntaje de corte. Y hay que ver, porque una cosa es, si por ejemplo, la mayoría de ustedes que estaban acá eran los que estuvieron pues conmigo, obviamente pues yo pienso que les fue bien, ¿sí? Y falta ver si los demás se prepararon lo suficientemente bien como para que les fuera así, como para sacar ese puntaje. Pues yo les digo una cosa, yo por ahí vi unas opiniones acerca de las preguntas y pues vi gente perdida. Entonces yo sí, la verdad, tengo buena confianza en que les va a ir muy bien. Ok, pues, y no, y yo pienso que también en razonamiento, sí, porque Pipe es muy teso. Es que este examen estuvo demasiado fácil. Aquí yo la ventaja que veo es que hubo demasiadas preguntas analógicas y eso puede confundir a la gente. Pues lo digo para los que se prepararon, es una ventaja. 38. No, no creo tampoco. A ver, la toma es muy cercano para la gente de Medellín y había demasiadas preguntas literales. Yo, yo pienso que esta tiene más preguntas analógicas. Yo miré y analicé y tenía más preguntas analógicas. Yo diría que es un poquito más difícil.
aunque me falta ver jornada 1. Ya lo analizaremos. Bueno, ya saben que estamos a la orden para ustedes. No se pierdan la socialización de mañana, ¿sí? Y caso tal para la jornada 1, nosotros les vamos contando. Para la de competencia lectora. Y mañana la hacemos mezclada. Listo, mañana voy a hacer ejercicios de jornada 1 y jornada. Mañana voy a hacer ejercicios de jornada 1 y jornada 2. A ver, Entonces, bueno, primero es que yo no cuento chistes porque, pues, yo no soy admirador de Sábados Felices. Sí, de cuentahuesos, no. Mi humor es otro tipo de humor, ¿cierto? El humor incidental, yo me aprovecho de la situación, ¿sí? Por ejemplo, ahora que están hablando de un elefante, entonces yo dije, no, lo único bueno del elefante es que tiene trompa larga, y así por el estilo. Bueno, que les vaya muy bien, Dios los bendiga. De resto, ya saben, mañana nos vemos para socializar jornada 1 y jornada 2. Listo, por acá nos vemos. Hasta luego, Dios los bendiga. Disculpen las molestias.